Hola mis queridos y mis queridas Virgo, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Quédate hasta el final escuchando tus mensajes de poder. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Virgo. Vamos a ver qué nos dicen el día de hoy nuestros arcángeles a través del arcángel Gabriel. Tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. Qué mensaje tan bonito, ¿cierto? Mensajes de esperanza y mensajes de que las cosas tienden a mejorar, mis queridos Virgo. Vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot egipcio en esta ocasión. Vamos a ver qué te dicen el día de hoy. Bueno, esta es la carta de el intercambio. Me habla acerca de que hay ciertas cosas que tú quieres recibir, pero a cambio debes dar cosas. Debes dar tal vez tu energía o tu tiempo, pero hay algo que debes entregar tú a cambio de eso que quieres conseguir. Es algo que a ti te ha costado bastante trabajo, digamos, y que tal vez estabas esperando que las cosas resultaran de una manera diferente o una manera más suave, pero me dicen que no. Va a haber un antes y un después de cierta situación. Eh, todo lo que tú estés sembrando en este momento es lo que tú vas a recibir. Hay un corte así definitivo en una situación, tal vez la terminación de una relación o el comienzo de una nueva relación, pero es un antes y un después, un giro total de 180 grados. Esto no es que se venga cocinando desde hace algún tiempo, es algo que cae totalmente de improviso a tu vida y en algún momento te va a ti a poner la vida totalmente de cabeza, pero es como una parte de quitar de tu vida cosas que ya no estaban funcionando y para que venga algo mejor. Al final, aunque tú no lo veas en el momento, aunque tú no lo creas, eso va a ser un logro y una victoria para ti. Es como el nuevo comienzo de algo totalmente diferente. En esa nueva etapa de tu vida o en esa nueva vida tuya, los guías espirituales te dicen no seas tan tímido, no seas tan no recatado, no, sino como que sueña más, atrévete más a algo diferente. Tienes unas capacidades bastante grandes, bastante buenas. Has venido al mundo con unos dones específicos, dones de la palabra, de la comunicación y no solamente con palabras, diría yo. También eres muy capaz de comunicar a través de tus gestos, a través también de tus manos, las manos, a través de tu arte o de alguna otra cosa que tú hagas, ya sea cocinar, ya sea ser médico, cualquier tipo de actividad que tú realices, eres capaz de comunicar con eso. También me están diciendo que en estos días estás viéndote bastante, diría yo, como desconsolado o desconsolada por ciertas situaciones que han sucedido en tu vida, pero te dicen que es una época para recapacitar, una época para reflexionar acerca de tu vida. No te digo que lleves una mala vida, no, porque no eres una mala persona, pero sí de concentrarte en cosas que realmente valgan para ti. Te estás descuidando demasiado en tu salud física, también te dicen tus guías espirituales, es momento de ir al médico, es momento de también hacer evaluaciones acerca de tus costumbres, de tus hábitos diarios que te está beneficiando y que no. En cuestiones de amor, de pareja, me dicen que hay demasiada, como que interfieren demasiadas personas de tu familia o personas muy allegadas en la relación que tú tienes con esa persona. El hecho de que ellos intervengan y que como que se sientan con cierto derecho de decidir sobre la relación de ustedes, te está trayendo mucha pena, te está trayendo muchos dolores con tu persona especial. Y él o ella, si te hacen ese tipo de reclamos, tienen toda la razón de hacértelo. Porque una relación es de dos, no es de tres, ni de cuatro, ni es una relación de toda la familia, tampoco. ¿Listo? Eh, Te dicen que con tu pareja, con tu persona especial, están listos para algo nuevo,
para algo diferente, algo que les va a dar logro y victoria y que va a ser un giro total, un giro de 180 grados en la relación. Vienen cosas buenas para ustedes como relación, como pareja. Si estás soltero, estás soltera o estás en una relación y estás pensando en irte a otra ciudad, a otro barrio, a otro país, eso será más pronto de lo que tú estabas pensando, que estabas esperando. Estás listo y preparado para eso. No tengas temor, no tengas miedo o no tengan miedo ustedes si están en una relación en pareja. No tengan miedo a atreverse a eso nuevo, a eso diferente. Y si no es un traslado, es como que te vas a dedicar a algo totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrada, a lo que tú estás acostumbrado. Te estás preparando, te has preparado, ya tienes todas las herramientas. Lo único que hace falta es que tú tomes el paso, des ese paso y hagas tu primer intento, ya sea tu primer trabajo, tu primer consulta, tu primer podcast, lo que sea. Estés tú tratando de innovar y te va a ir muy bien. Es una victoria contundente la que vas a tener tú en ese asunto que estás aplazando. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dicen también las cartas del tarot egipcio con respecto a una pregunta o tres preguntas que tú tengas en este momento. Voy a sacar tres cartas. Una, dos y tres. Puedes hacer una o tres preguntas. Puedes responder tu pregunta con una, dos o tres cartas. O puedes asignarle a cada carta una pregunta. ¿Listo? Si tú escogiste la carta número uno, te dicen que hay mucha oposición, muchas críticas acerca de eso que tú estás preguntando en este momento. Pero también te dicen que te fijes si esas críticas son realmente como para quererte ayudar, no para quererte disminuir o para que tú no hagas o por envidia, ¿listo? Entonces fíjate bien de quién está recibiendo esas críticas. Los buenos consejos, llévalos y escúchalos, pero eso que te dicen que tal vez que tú no vas a poder, que eso es una locura, que podrías fracasar. Bueno, si fracasas, aprendes y si ganas, también aprendes y triunfas y sigues adelante. Si fracasas, renuevas y intentas de nuevo, pero te dicen que te atrevas a eso que tú estás pensando. Si escogiste la carta número 2, te dicen que sí, la respuesta es positiva a eso que tú estás preguntando. Va a llegar a ti la provisión suficiente para que realices ese proyecto o para que hagas eso que tanto tú quieres. Eso que tú vas a hacer no solamente te va a ayudar a ti, sino que va a ayudar a otras personas. Vas a ser el proveedor, el dispensador de otras personas que están a tu alrededor. Si escogiste la carta número 3, la respuesta es negativa. La respuesta es que te vas a, o sea, negativa y cuando descubras a eso o cuando te enfrentes a eso te vas a quedar perplejo por algo que vas a descubrir de esa situación. Vamos a ver de qué se trata esa situación. Peleas, habladurías con alguien o algo relacionado con tu salud. ¿Listo? Vamos a ver cómo va a resultar eso también. Bueno, esta carta del 11 de bastos de manera invertida me habla acerca de cambios, cambios lentos. Si estás pensando en hacer algún tipo de viaje, no te conviene hacerlo en este momento, te dicen, o un cambio, cambios que estés pensando hacer en este instante, te dicen no, la respuesta es totalmente negativa. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles. ¿Qué mensaje final tienen para ti en esta ocasión? Te hablan de obrar con humildad, especialmente contigo. Te estás juzgando demasiado o estás juzgando demasiado a otras personas. Fíjate bien si tu juzgamiento va por lo que te han dicho esas otras personas o por lo que es esa persona o esa situación en realidad. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.